La vastedad del universo testifica de un poder creador y sustentador sin límites. Los seres humanos nos maravillamos ante tales escenarios. De la misma forma, la palabra de Dios en toda su extensión testifica del Hijo de Dios. Así, el Antiguo Testamento en conjunto con el Nuevo Testamento testifican las mismas verdades que sustentan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Con reverencia, adentrémonos en ese estudio. Hermanos, estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 8 aquí en este espacio de En Pocas Palabras. Y como lo hago siempre, pues los invito para que se unan conmigo en esta experiencia de este podcast, en el estudio de la palabra de Dios, en el YouTube, en el Spotify o en el Facebook. Pueden encontrarlo y entonces pueden suscribirse para que este material pueda llegar a más personas. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esta es una lección fundamental, por lo que implica de todo lo que hemos estudiado anteriormente. Aquí solamente quiero subrayar que en el Evangelio de Juan, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, es una demostración de su mesianismo, es decir, del cumplimiento de la misión por la cual Dios lo había enviado a este mundo. Y todas las profecías del Antiguo Testamento, todas señalaban hacia Él, hacia el cumplimiento en la vida, en el ministerio, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso resulta extraño que ante este hecho muchos no le recibieron, inclusive muchos lo rechazaron. Así que vamos a entrar en nuestro estudio, como siempre lo hemos dividido en tres partes para que usted lo pueda seccionar y presentarlo también de una manera más didáctica con su clase. La primera consideración puntual la he titulado Propósito definido y autoridad contundente. Eh, las señales, dice el autor de la lección, y los milagros de Cristo, así como el gran debate que se levanta en derredor de estos dos temas, son un tema sobresaliente en el Evangelio de Juan. Eso es muy importante, hermanos, porque ese debate de Jesús es muy significativo y tal vez en algunos comentarios más adelante veamos algunos de ellos. También la lección señala que las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre. Ese era el propósito que Juan tenía al señalar cada uno de los milagros y las evidencias de Jesús. También señala la lección que Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Y así como lo dijo en Juan 10:38, los dos, el Padre y él, eran uno. Esta verdad nos lleva a la siguiente parte que es también muy importante. El propósito de la venida de Jesús era el hacer las obras de aquel que lo envió. ¿Pero para qué? Bueno, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Lo que Jesús hacía era eso, era señalar al Padre y con ello mostraba una íntima relación que hay entre el Padre y el Hijo. A lo largo de los evangelios, señala nuestra lección de esta semana, Jesús señala reiteradamente la autoridad de las Escrituras como testigo clave en favor de él. Cada vez que tú ves a Jesús hablando, siempre se refiere al cumplimiento de las Escrituras,
del Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto, un ejemplo muy singular y muy particular, fue la declaración que le presentó a Nicodemo en Juan 3:14, cuando le dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, recordando la imagen registrada en Números 21, cuando aquella serpiente de bronce la levantó Moisés para que la mordedura de las serpientes no hicieran daño en el pueblo. Y entonces esa referencia cruzada de Jesús con el Antiguo Testamento, hermanos, es un ejemplo singular de que Jesús siempre basaba todo su ministerio en lo que el Antiguo Testamento había señalado. La lección también nos señala Felipe, no el evangelista, sino Felipe el discípulo, también estudioso de las Escrituras, y que él se refiere, o él refiere, mejor dicho, su conocimiento que tenía del Mesías, por lo que dijo allí en Juan 1:45, cuando señaló que los profetas habían señalado a Jesús y a su venida también. Así que todos estos puntos nos llevan a ese propósito definido que tenía Jesús y esa autoridad contundente que las Escrituras le daban a su ministerio. Punto número 2. Increíbles afirmaciones. Y aquí quiero empezar con una parte que el autor de la lección señala que es muy importante. Él dice: definitivamente, los líderes religiosos conocían las Escrituras. Claro que la conocían. Era uno de sus principales trabajos, saberse la Escritura de memoria. Pero, dice el autor de la lección, luchaban contra la convicción impulsada por la evidencia. Y eso tal vez lo comentemos un poquito adelante para señalar por qué luchaban contra esas cosas. Ahora, todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan y una otra vez que la vida de Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Eso tú y yo lo podemos ver al estudiar el Nuevo Testamento, cómo cada autor, cada uno de los evangelistas, Pablo, Pedro, todos los escritores señalaban el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso resulta extraño que los discípulos, aún con las constantes referencias de Jesús a las Escrituras y a su misión de Jesús, no entendieron, sino hasta después de la muerte de Jesús. Ese es un punto muy importante para nosotros hoy, que tal vez lo señalemos en los comentarios. Ahora, aquí la declaración de Juan 5:39 es vital para nosotros. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Esta afirmación de Jesús es una afirmación increíble que no pudo haber pasado por alto para todos aquellos que la escucharon, hermanos. Así de que tú y yo concluimos que no hay duda. Ya los pasajes los estudiamos cada uno en la semana, en la lección. Los que menciona el Nuevo Testamento y la referencia del Antiguo Testamento. Así de que no hay duda, hermanos. El nacimiento, la vida, la muerte de Cristo fueron predichas en el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías. Y tú puedes repasarla ahí en clase para confirmar esas verdades trascendentes. Punto número 3 de nuestro estudio: dinámica intencional. Y aquí estaremos solamente refiriendo a esa dinámica que Jesús intencionalmente provocó con los dirigentes judíos. Definitivamente, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el cumplimiento
del Mesías prometido. Eso no hay duda para nosotros. Eso es definitivo. Pero, ¿por qué los líderes religiosos eran sus mayores enemigos, siendo que deberían de haber sido sus mejores aliados al conocer las escrituras y ahora al vivir el cumplimiento en persona, vamos a exagerarlo, de esas profecías del Antiguo Testamento? Bueno, nuestra lección señala por lo menos 2 puntos. Uno, ¿por qué eran sus mayores enemigos? Porque eran religiosos, porque están atrapados en sus tradiciones y filosofías. Un asunto no muy difícil de entender, de comprender, de ver, pero sí difícil de poder aceptar. ¿Cómo, cómo que es más poderosa la tradición y una filosofía X que lo que dice la palabra de Dios? Punto número 2, porque eran religiosos y no espirituales, piadosos. Es decir, dice la lección, eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Características que no solamente vemos en el pasado, sino que hoy las vemos reflejadas también en la vida de muchos. Ahora, Isaías 29:13 es una triste realidad. Esta misma realidad fue ratificada por Jesús en Marcos 7, cuando habló al intencionalmente hablar con estos hombres, de que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Cuidado con entrar nosotros también en ese tipo de maneras de interpretar la Biblia. Y finaliza la lección diciéndonos que a pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Y como conclusión, que fue la única que yo puse esta semana en el resumen, señalo lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 77, que dice: Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas, asunto que no quisieron enfrentar. Querido hermano, estos puntos pueden ayudarte a resumir la lección y a presentar los asuntos principales de la misma en tu clase o con tus compañeros de clase o contigo mismo, a fin de que puedas asimilar y poder entender completamente los propósitos del estudio de la Biblia. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarme, por suscribirte. Nos vemos la próxima semana. Permítame hacer algunos comentarios que pueden ayudarnos un poquito más para redondear nuestra lección de esta semana. El primero tiene que ver con los líderes religiosos. Mire, es asombroso que estos judíos religiosos estuvieran tan en contra de Jesús. Si alguien conocía la escritura, eran ellos. A los 5 o 6 años, ellos ya se habían aprendido los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, lo conocían a la perfección. Pero había algo en ese corazón que no permitía que Jesús entrara. La lección pregunta: ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de los líderes religiosos? Quiero señalar 3 cosas por lo menos. Una, el estudio cuidadoso de las escrituras es una herramienta poderosa para ello, pero es un estudio cuidadoso, profundo y sincero de buscar la verdad.
ese estudio donde tú pides la dirección de Dios, donde el Espíritu Santo te guía y te conduce, ese es el estudio que necesitamos, hermanos. Lo necesitamos hoy y necesitamos mostrarlo a otros también. Otro es el ejerciendo nuestra fe. Saben que el asunto de la fe de repente lo dejamos de un lado y lo usamos solamente en ciertas circunstancias, mayormente para cuando alguien está enfermo. No sé por qué, pero la fe es ese elemento divino que Dios da y que te ayuda para creer, entender y creer lo que dice la Escritura, que eso es la verdad. La fe en Dios es imperativo en el estudio de su palabra. Y por último, y no desviado de este camino, es sosteniendo la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y cuando digo sostener la inspiración de las Sagradas Escrituras, lo digo porque muchos de nosotros creemos que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero no la aplicamos y no le damos la importancia que ello requiere. Muchos de nosotros hoy confiamos más en lo que dice el abogado, en lo que dice el psicólogo, en lo que dice fulano de tal, o en lo que, inclusive predicadores, creemos más en los predicadores que muy famosos que en lo que dice la palabra de Dios. El corazón duro, hermanos, puede ser un arma letal en la vida de nosotros. Dios nos ayude para que tengamos cuidado y no caigamos en ese error. Así es, querido hermano, que Dios te bendiga y que esta lección también pueda ser una bendición para ti en tu trato con los demás, en tu conocimiento de las Escrituras y en tu aceptación de la Biblia entera como palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.